Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien junto a sus familias. Les habla la profesora Eugenia Azcárate y junto a la profesora Daniela Lincoñir hemos preparado un material para análisis e interpretación de textos literarios. Voy a compartir pantalla para mostrarles este trabajo, recordarles que es importante que participen en las clases para que les quede claro y puedan desarrollar de buena manera sus guías. ¿Ya? Bien. Nosotros hemos estado hablando de textos literarios y de algunos elementos de análisis e interpretación. Recordamos el objetivo de la clase siempre, ¿cierto? Conocer y aplicar elementos de análisis e interpretación en textos literarios. En guías anteriores a esta, por supuesto, ¿ya? Incluyendo las evaluaciones, nosotros hemos visto y hemos ido aplicando algunos elementos de interpretación y análisis. ¿Ya? Vamos a recordar algunas de estas cosas. Vimos en guías pasadas el texto narrativo, lírico y dramático, en rasgos generales, aspectos generales, ¿cierto? Y los elementos que los componen. Luego vimos varios elementos que nos sirven para analizar e interpretar textos literarios, como por ejemplo los personajes, acciones, ambiente y narrador, temas, símbolos y tipo de mundo. Ahora vamos a conocer nuevos conceptos que nos van a permitir realizar este trabajo, analizar e interpretar. Uno de ellos son los contextos literarios. Primero, ¿qué es un contexto? Nosotros usamos mucho la palabra contexto. El contexto se refiere al ambiente en el que se desarrolla una obra literaria, a todo lo que rodea el texto que leemos, a lo que el autor nos expone en el texto. ¿Ya? Entonces, cuando conocemos el contexto en que se produce una obra, podemos establecer un análisis e interpretar esa obra, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor? Existen algunos contextos, como por ejemplo, cultural, que tiene que ver con el marco de creencias, valores y normas que comparten las personas y los personajes. ¿Por qué digo las personas? Porque nosotros también vivimos en un contexto cultural, ¿ya? Tenemos creencias, valores, respetamos normas. Tenemos el contexto social, que trata sobre las relaciones que existen entre las personas o personajes que conviven en una sociedad. O sea, nosotros nos relacionamos con otras personas. Por ejemplo, nosotros en la escuela, ¿cierto? Estamos en un contexto social, que es educativo, que es de enseñanza, ¿ya? El contexto sociocultural, que son las condiciones políticas, históricas y sociales del momento en que se produce la relación entre las personas. Por ejemplo, hoy día nuestro contexto sociocultural, ¿cuál es? Que estamos en una condición de alerta sanitaria, ¿cierto? Y estamos en pandemia. Y el contexto histórico se refiere a las circunstancias que rodean los hechos históricos y a los pensamientos de la gente en el momento que ocurrieron los sucesos. ¿Ya? No necesariamente está ligado con la historia pasada, sino que se refiere al momento en que se vive. ¿Ya? Leamos el siguiente texto y apliquemos los contextos. Si ustedes se recuerdan en la guía anterior, o en una guía anterior, vimos este microcuento que se llama Vega Central. Y dice: se conocieron hace 40 años. Ella atendía el puesto verdulero familiar y él descargaba los camiones atiborrados de hortalizas. La bautizó Ojos de Lechuga, por su mirada verde y brillante, como los vegetales que pregonaba. Los primeros arrumacos acontecieron entre costales de papas, trenzas de ajos y cajones de tomates. Concibieron a su primogénito en verano, entre olorosas hortalizas de la época, y nació despidiendo un exquisito olor a albahaca. Hoy son locatarios integrados al mundo del Internet, el dinero plástico y las romanas digitales. Y aunque los ojos de ella están algo marchitos, aún brillan cuando él la toca. Veamos. ¿Cuál será el contexto histórico? Aquí la historia es la historia de los personajes, ¿cierto? Estos se conocen desde jóvenes y han pasado 40 años desde ese momento. A eso se refiere en este caso. El contexto cultural tiene que ver con las creencias, entonces ellos creen en el amor, el esfuerzo que implica el trabajo, ¿ya? Porque desde ser verduleros, ¿cierto? Y vender verduras se transformaron luego en locatarios de un puesto. El contexto social son locatarios de un puesto de verduras, además de ser esposos y tener familia, ¿ya? Sus relaciones sociales. Y el contexto sociocultural se evidencia en la forma en que trabajan bajo el uso de la Internet, el dinero plástico y las balanzas digitales. Entran en el mundo de la tecnología. ¿Ya?
eso tiene que ver con la cultura. También otro elemento es la visión de mundo. Cuando nosotros decimos visión de mundo, concepción de mundo, concepto de mundo, es algo personal, ¿ya? Entonces, ¿qué es una visión de mundo? Son las ideas que tiene una persona o una cultura en una época determinada, modo particular de entender el mundo que nos rodea, una idea de lo que es la vida y del lugar que ocupamos en el universo. Todo esto está determinado por la educación que recibimos y el lugar donde nacimos y vivimos. Sintetiza las creencias, ideas y explicaciones que tiene una cultura sobre distintos aspectos de la realidad. Si ustedes se fijan, toda esta definición tiene que ver con lo que nosotros pensamos, sentimos y creemos de las cosas que vivimos, de todo lo que nos rodea. Hoy día nosotros tenemos una visión de mundo distinta a la que teníamos antes de que sucediera la pandemia. Para reconocer una visión de mundo, ¿qué debemos considerar? Nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras motivaciones, los conflictos y las relaciones que tenemos con otras personas. Yo puse ahí los personajes porque sabemos que esto lo tenemos que aplicar a los textos literarios. ¿Ya? Veamos. Mira, esto es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Porque es una maqueta. El original es un desastre. Si ustedes se fijan ahí, ese personaje que se llama Mafalda está hablando con su osito y está expresándole ahí la visión de mundo que ella tiene, que es lo que significa para ella el mundo, ¿ya? Aquí vemos a unos niñitos, ¿cierto?, en África que están recibiendo agua. Aquí vemos otros niñitos, ¿cierto?, que están relacionados con la comida, también en África. La guerra de Siria, la sequía, las religiones. Entonces, ¿qué idea tenemos de lo que vimos? ¿Qué significado tiene para ti estas imágenes? ¿Cómo puedes explicar estas imágenes? Aquí, en el fondo, lo que les estoy preguntando es, ¿qué es lo que piensan ustedes acerca de esto? Nuestra relación, por ejemplo, con la sequía, ¿ya? Nuestro punto de vista, ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Cuál es nuestra visión de mundo acerca de lo que nos rodea? ¿Ya? ¿Qué tipos de visión de mundo hay en este contexto? ¿Ya? Existe una visión idealista que tiene que ver con la libertad frente al entorno. ¿Ya? Se crece con la conciencia de la propia fuerza y en la medida en que nosotros creemos en eso, vamos a ser más alegres. La visión religiosa tiene que ver con la relación que tiene él o los personajes o las personas, ¿cierto?, con la divinidad, con las creencias. La visión naturalista tiene que ver nuestra relación con el entorno y con la naturaleza, con lo que nos rodea. ¿Ya? La naturaleza condiciona un poco el cómo somos, cómo, lo que hacemos y cómo nos comportamos. La visión realista sitúa a las personas o a los personajes en momentos históricos, ¿ya? Que tienen que ver con muchos aspectos de la vida nuestra, el cómo vestimos, lo que creemos, lo que pensamos, el valor que le damos al dinero o a las cosas materiales. La visión posmoderna presenta una realidad a partir del punto de vista que cada uno tiene de sus vivencias, apoyados en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Aquí pasa, por ejemplo, que frente a las cosas que pasan a nuestro alrededor, nosotros sentimos, ¿ya? Y podemos expresar nuestra frustración, nuestras penas, nuestras alegrías, ¿ya? Y recurrimos a otras instancias para apoyarnos. Y la visión de mundo clásica que tiene como inicio, ¿cierto?, la búsqueda de sentido de la vida, pero más allá de la vida misma, ¿ya? Es un cuestionamiento, tiene que ver un poco con la filosofía, ¿ya? Con seguir los caminos que se me dan, ¿ya? La vida me propone caminos y yo elijo el mío. Nadie me obliga. Por ejemplo, ustedes cuando estén en segundo medio y pasen a tercero medio, van a tener que elegir una especialidad. Entonces lo van a tener que hacer a partir de su propia creencia, de lo que ustedes quieren, ¿ya? Y ustedes van a elegir ese camino. Entonces, si nos fijamos acá, por ejemplo, ¿qué visión es esa? Religiosa, ¿ya? Lo podemos transformar en imagen. ¿Qué tenemos ahí? Naturaleza. Por lo tanto, podría ser una visión naturalista. ¿Ya? Aquí tenemos la libertad. ¿Qué sería esto? Idealista, posmoderna.
Tenemos la visión realista, ¿cierto? Tenemos la visión clásica, eso tiene que ver con la metafísica, con el cuerpo, con el más allá. ¿Ya? La visión posmoderna, la tecnología, los avances, la ciencia. Veamos aquí en estos ejemplos a qué tipo de visión de mundo corresponde. Dice, ya no le incomoda bajo la nuca esa espesa mata de pelo que durante su enfermedad se iba volviendo, minuto por minuto, más húmeda y más pesada. Consiguieron al fin desenmarañarla, alisarla, dividirla sobre la frente. Han descuidado, es cierto, recogerla, pero ella no ignora que la masa sombría de una cabellera desplegada presta a toda mujer extendida y durmiendo un seño de misterio, un perturbador encanto. Esto es un fragmento de una novela corta que se llama La Amortajada, de María Luisa Bombal. Si nos fijamos acá, hay una relación de esta persona, ¿cierto?, con su cuerpo, con lo que ella es, ¿verdad? Entonces, ¿qué visión será esta? Naturalista. Después, en el otro ejemplo, tenemos, es cierto, es que la primera casa relevante fue, al menos para mí, y no siempre por las buenas razones, la de la calle Capurro. En primer término, allí nació mi hermana. En segundo, mi viejo cambió de trabajo y ello redundó en un considerable aumento de sus entradas. En tercero y último, me enfermé de cierto cuidado y el médico prohibió que concurriera al colegio. La convalecencia fue interminable, pero pasados los primeros meses, mi viejo contrató a una maestra particular que, 3 veces por semana, dedicaba 4 horas diarias a mi deformada formación. Esto es un fragmento de la novela La borra de café de Mario Benedetti. ¿Qué visión tenemos acá? La visión realista. ¿Por qué? Porque el narrador, el escritor, ¿cierto?, nos está mostrando una realidad. Jesús traspuso el umbral del templo con el látigo en la mano para echar a los mercaderes, pero solo encontró una pequeña computadora que lo saludó en inglés. Postmodernos, Ana Pérez del Cerro. Esto es un fragmento también de un texto. ¿Cuál será la visión de mundo? Ya sé, ustedes están pensando que es religiosa. No, no, no. Es posmoderna, ¿ya? Porque Jesús no tiene computador, pues en esa época no existían, ¿ya? Y más aún en el título dice posmodernos, por lo tanto, no tengo otra opción. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta sí es religiosa. Muy, muy bien. Ahora, vamos a recordar a los seres que conforman la historia, porque estos son muy importantes, porque a través de ellos conocemos sus sentimientos, sus conflictos, sus creencias, y podemos determinar cuál es la visión de mundo, en qué contexto se desenvuelve. Vamos a recordar. ¿Qué son los personajes? Son seres que participan en la historia. Recuerden que son seres ficticios, más allá de que los personajes puedan representar a personas reales. Pueden representar a personas de la sociedad. ¿Se fijan? Mira, esto es súper importante. Reúnen características universales y los podemos conocer como tipos y o estereotipos, ¿ya? Recordemos que los personajes pueden ser protagonistas, acuérdense que pueden ser individuales o colectivos, o sea, puede ser uno o más de uno, ¿ya? Pueden ser secundarios e incidentales. Ahora, ¿qué son los personajes tipos? Los personajes tipos son aquellos que reúnen un conjunto de rasgos o de características que pueden ser físicas, psicológicas, morales, entre otras, y son reconocidos así por un grupo social. O sea, nosotros podemos reconocer a un personaje, ¿cierto?, a través, y podemos clasificarlo como varias características. Por ejemplo, aquí tenemos al señor Fredricksen. ¿Se acuerdan de Up, la película Up? ¿Ya? Y tenemos ahí la representación del anciano, ¿cierto? Que no escucha bien, que es viejito, que es malhumorado, ¿ya? Y lo clasificamos como un personaje tipo. Tenemos a este ser, ¿cierto?, de los Simpson, ¿ya?, que le gusta el dinero, es avaro, quiere tener todo para sí. Tenemos a este otro personaje también de los Simpsons, ¿cierto?, que se burla de todo el mundo, se ríe, ¿ya? Y todo hace mofa y se burla de todo el mundo, es el bromista.
Y tenemos aquí, ¿cierto?, a este personaje de la película Titanic, que lo podemos clasificar como el galán, ¿ya? Porque es atento, porque es gentil, porque es amoroso, etc. ¿Ya? Todos los personajes reúnen ciertas características y se van cimentando en el tiempo, o sea, pasan a formar parte de la cultura, ¿ya? Otro tipo de personajes son los estereotipos. Estos corresponden a un modelo, ¿ya? Son modelos reconocibles también por características definidas, pero representan casi siempre la perfección o un ideal. Sin embargo, hay algunos que no son tan ideales. Por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos a este personaje de Big Bang Theory, ¿ya?, que representa al nerd, el estudioso, ese que le va bien, pero no es muy agraciado físicamente en algunas ocasiones, ¿ya? Tenemos a estas niñas acá, ¿cierto? Estos personajes que son las populares, ¿ya?, que tienen ciertas características y se transforman en modelos porque las niñas populares o las que no son populares quieren ser como ellas, por lo tanto van adquiriendo ciertos rasgos de esos personajes. El mujeriego, siempre rodeado de mujeres, guapo, ¿cierto? Y todo. El villano, malo, perverso, que quiere hacer daño, etc. Y la rubia tonta, ¿ya? Son estereotipos, ya no podemos clasificar a las personas así porque en realidad no es que sean tontas las rubias, en lo absoluto, ¿ya? Pueden ser tan inteligentes como cualquiera, pero esto surge a partir de los personajes que se muestran en la literatura, en el cine, ¿ya? En los cuentos, en las novelas, en las obras de teatro. Veamos entonces en estos ejemplos qué personajes o qué tipos de personajes, qué estereotipos de personajes encontramos acá. Dice, cuando entró con una pistola en la mano el marido de Consuelito Salazar, ¿se acuerdan? La tía Chila, ¿ya? Dando de gritos se fue sobre su mujer y la pescó de la melena para sangolotearla como al badajo de una campana, echando insultos y contando sus celos, reprochando la fondonguez y maldiciendo a su familia política. Todo con tal ferocidad. ¿Qué tipo de personaje será? El abusador, ¿se fijan? Porque es violento, es grosero, abusa de su fuerza, agrede en forma física y verbal, en este caso en particular. Después dice, usted se larga de aquí, le dijo al hombre, acercándose a él como si toda su vida se la hubiera pasado desarmando vaqueros en las cantinas. Usted no asusta a nadie con sus gritos. Cobarde, hijo de la chingada, ya estamos hartas, ya no tenemos miedo. Deme la pistola si es tan hombre. Si usted se fija, también es de la tía Chila este fragmento. ¿Qué personaje hay aquí? Una mujer, ¿cierto? ¿Y qué características tiene aquí? Ella es valiente, enfrenta al hombre, ¿cierto? Lo desarma, ¿ya? Lo minimiza. Hablamos de una heroína. Y aquí tenemos a estos personajes, si ustedes se fijan, ¿verdad? Miren, tienen como una característica común. Entonces aquí tenemos al científico loco. Se fijan que son personajes que representan, ¿cierto?, en un contexto a otras personas, ¿ya? Chiquillos, espero que no les haya quedado ninguna duda. Si así fuera, si tuviesen dudas, primero tienen que asistir a clase porque la profesora o las profesoras, Daniela y yo, vamos a explicar la guía para que la trabajen en el cuaderno, o de lo contrario, revisar el Instagram de lenguaje, ahí también va a haber información, también pueden contactarnos a través del Instagram o enviarnos sus dudas y nosotros se las vamos a responder, ¿cierto?, desde nuestros correos institucionales, por supuesto también usando sus correos institucionales. Bien, chiquillos, un abrazo gigante, cuídense mucho, que estén muy bien, ¿ya? Y a realizar la guía. Y no se olviden de mandar la evaluación 3 de lenguaje y artes, ¿ya? Porque se nos está agotando el tiempo. Un abrazo gigante, que les vaya súper bien. Un besito, cuídense mucho.